Hola, bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión hablaremos sobre una causa social que es muy importante, la inclusión y el acompañamiento de niños neurodivergentes. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompaña la psicóloga Andrea, quien trabaja con niños y familias brindando acompañamiento y herramientas para favorecer su desarrollo y bienestar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es muy importante hablar de este tema porque todavía existe mucho desconocimiento alrededor de la neurodivergencia y considero que informarnos y aprender a comprender las diferentes formas de desarrollo puede ayudar a construir una sociedad mucho más inclusiva. Para comenzar, ¿qué fue lo que te motivó a dedicar parte de tu trabajo al acompañamiento de niños neurodivergentes? Creo que comenzó durante mi formación como psicóloga, cuando tuve la oportunidad de conocer diferentes condiciones del neurodesarrollo y trabajar con niños que tenían distintas necesidades. Me llamó mucho la atención que muchas veces estos niños son juzgados antes de ser comprendidos. Un ejemplo, pues algunas conductas pueden interpretarse como falta de disciplina, desinterés o incluso mala educación, cuando en realidad pueden estar relacionadas con la manera particular en que procesan los estímulos y se relacionan con su entorno. Eso despertó en mí el interés por aprender más y prepararme para poder acompañarlos de una manera respetuosa y adecuada. Para quienes quizá no están familiarizados con el término, ¿qué significa exactamente hablar de neurodivergencia? La neurodivergencia es un término que utilizamos para reconocer que existen diferentes maneras en las que funciona y procesa la información del cerebro humano. Dentro de este concepto podemos encontrar, por ejemplo, condiciones como el autismo, el TDAH y otras diferencias del neurodesarrollo. Es importante aclarar que no significa que una persona sea mejor o peor que otra. Simplemente significa que puede percibir, aprender, comunicarse o relacionarse con el entorno de una manera diferente. Por eso, pues es tan importante dejar de intentar que todos los niños respondan exactamente de la misma manera y comenzar a entender cuáles son sus necesidades particulares. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste tu trabajo con los niños y cómo los apoyas durante este proceso? El trabajo depende mucho de las necesidades de cada niño. No existe una fórmula que funcione igual para todos. Primero buscamos conocer al niño, entender cuáles son sus fortalezas, qué situaciones pueden representar un reto para él y qué herramientas pueden ayudarlo. Podemos trabajar aspectos como las habilidades sociales, la comunicación, la regulación emocional, la autonomía o estrategias para enfrentar determinadas situaciones. Pero pues también considero fundamental trabajar con los padres y con las personas que forman parte de su entorno, porque el acompañamiento no termina en el consultorio. Si la familia comprende mejor lo que vive el niño, puede ofrecerle un ambiente mucho más favorable. En tu experiencia profesional, ¿hay algún caso o alguna situación que te haya marcado especialmente? Recuerdo especialmente a un niño que tenía muchas dificultades para expresar lo que sentía y constantemente se frustraba porque las personas de su alrededor no comprendían lo que él necesitaba. Con el tiempo comenzamos a trabajar diferentes estrategias de comunicación y pues poco a poco empezó a encontrar maneras de expresar sus emociones y necesidades. Lo que más me marcó fue observar el cambio en su familia. Al principio pues estaban muy preocupados porque sentían que no sabían cómo ayudarle. Cuando comenzaron a comprender mejor su forma de comunicarse y de reaccionar ante determinadas situaciones, pues también cambió la manera en la que se relacionaban con él. Y bueno, eso me enseñó que muchas veces no solamente tenemos que trabajar con el niño, sino también ayudar a que su entorno aprenda a comprenderlo. ¿Cuál consideras que es uno de los principales retos que enfrentan los niños neurodivergentes y sus familias? Uno de los principales retos sigue siendo la falta de información y comprensión. Todavía existen muchos prejuicios. Hay personas que creen que un niño simplemente necesita portarse mejor o que sus padres no saben educarlo. También puede ser complicado para las familias encontrar profesionales especializados
escuelas que cuenten con estrategias de inclusión o espacios donde sus hijos pues puedan desarrollarse sin sentirse constantemente señalados. Por eso creo que la inclusión comienza con algo muy sencillo: aprender a observar, escuchar y comprender antes de juzgar. Y desde nuestra posición como sociedad, ¿qué crees que podamos hacer para apoyar a los niños neurodivergentes? Lo primero es informarnos y evitar utilizar etiquetas de manera negativa. También debemos aprender a respetar las diferencias. No todos los niños tienen que aprender al mismo ritmo ni demostrar sus capacidades de la misma manera. En las escuelas, por ejemplo, es importante buscar estrategias que permitan que cada alumno participe de acuerdo con sus necesidades. Como sociedad, también podemos ser más empáticos con las familias. En lugar de juzgar una conducta que no entendemos, podemos preguntarnos qué puede estar necesitando ese niño en ese momento. La inclusión no solamente significa permitir que alguien esté presente, significa hacer que pueda participar, sentirse respetado y tener oportunidades para desarrollarse. Andrea, y finalmente, ¿qué mensaje le darías a los padres que tienen un hijo neurodivergente y que quizá están enfrentando este proceso por primera vez? Les diría que no están solos y que no tienen que saberlo todo desde el principio. Es completamente normal tener dudas, miedo o incluso sentirse confundido cuando reciben un diagnóstico o comiencen a identificar determinadas necesidades en sus hijos. Lo importante es buscar información confiable y acudir con profesionales capacitados que puedan orientarlos. También les diría que no olviden mirar primero al niño y después al diagnóstico. Su hijo no es solamente una condición o una etiqueta, es una persona con gustos, emociones, talentos, necesidades y muchas posibilidades. Cada niño tiene su propio ritmo y su propia manera de desarrollarse. Nuestro trabajo como adultos es acompañarlo, darle herramientas y crear las condiciones para que pueda desarrollar todo su potencial. Muchísimas gracias, Andrea, por compartir tu experiencia y sobre todo por ayudarnos a comprender que hablar de neurodivergencia también significa hablar de inclusión, empatía y respeto. Sin duda esta entrevista nos deja una reflexión muy importante. Antes de juzgar una conducta, debemos intentar comprender qué hay detrás de ella. Los niños neurodivergentes no necesitan que la sociedad los vea únicamente desde sus diferencias. Necesitan oportunidades, comprensión y espacios en los que puedan desarrollarse siendo ellos mismos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Soy Fabricio y nos vemos la próxima.